Marcos 13, versículo 9 al verso 11. Marcos 13, versículos 9 al 11. ¿Lo tienen todos, amados hermanos? Vamos a hablar un poco sobre el Espíritu Santo. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Una vez más, leamos todos el verso 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Digan todos, eso hablad. Lean, pero con ganas lean la palabra, hermanos. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de Dios. Señor Jesús, delante de su presencia estamos. Sabemos que usted es un Dios vivo, Señor, un Dios real, un Dios verdadero, que viene, Señor, para traer un cambio y una renovación en nuestras vidas, en nuestras mentes. Señor, bendícenos a través de tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero hablarles, hermanos, sobre el poder del Espíritu Santo. Hay muchas cosas. Yo no sé qué tanto usted está al tanto de lo que está sucediendo en la actualidad. La guerra de Israel, eso es algo que es muy, muy importante, y usted debe de seguirla, esa guerra de Israel, porque usted sabe que Israel es el reloj de Dios. Amén. Israel es el reloj de Dios. Y las formas como están sucediendo, las cosas que están pasando, eso quiere decir de que ya no estamos ni en la aguja de la hora que marca las horas, ni la que marca los minutos. Estamos en la aguja que marca los segundos. Estamos en los últimos segundos de la dispensación de la gracia. Todo lo que está pasando alrededor del mundo, todo lo que está pasando con Israel, el hecho de que Israel ahorita ya se está hablando de levantar crímenes de guerra contra ellos, el hecho de que se está quedando cada vez más solo. Eso, hermanos, no crea que viene de parte de los hombres. Uno puede decir, pero qué malo es este gobierno de Estados Unidos, qué malo es las Naciones Unidas. Bueno, en cierta manera sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, y que los gobiernos de las naciones, hermanos, la mayoría de ellos es probable de que hayan hombres que Dios los tiene ahí para bendecir ciertas naciones, pero la mayoría de los pueblos hoy en la actualidad los gobiernos hoy en la actualidad están siendo manipulados por el diablo mismo, para ir encarrilando a esa agenda que él tiene hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, al cual nuestro Señor Jesucristo destruirá cuando él venga en gloria con su resplandor. Entonces, pero hay cosas tremendas que están pasando. Israel se está quedando más solo cada vez. Y una cosa que yo puedo observar es que, bueno, el primer ministro dijo, vamos a luchar con los dedos y con las uñas, pero tenemos más que eso. Pero hay algo que le falta a este gobierno de Israel, y es que ese gobierno todavía no está invocando el nombre del Señor como Dios quiere.
Y por eso Dios lo está llevando, lo está encarrilando, lo está metiendo, lo está poniendo cada vez más, hermano, porque Dios quiere que ese pueblo se humille ante su presencia, por cuanto hay una promesa donde Dios va a traer una restauración espiritual sobre el pueblo de Israel, donde Dios ya no va a demandar tanto la justicia del hombre a través de la ley, sino que Dios va a abrir el corazón de Israel para meter en ellos su espíritu. Pero entre tanto ese día llega, también podemos ver de que todo lo que está sucediendo con Israel, ese movimiento antisemita que se está levantando, no solamente aquí en esta nación, sino en muchas naciones, tanto de gobiernos como de organizaciones que están promoviendo el antisemitismo. Actualmente en estos momentos se está debatiendo una ley aquí en Estados Unidos para poderla implementar, donde están queriendo declarar, el gobierno de esta nación está queriendo declarar el Nuevo Testamento antisemita. Y están tratando de decir de que ya desde el Nuevo Testamento se estaba acusando, se estaba diciendo que Israel es un pueblo que le gusta derramar sangre. Pero no olvidemos, hermano, que todo tiene que ver con un plan profético de parte de nuestro Dios. Y que era necesario que el Mesías viniera a este mundo, hermanos, para poder traer redención y salvación a cada uno de nosotros. Pero esos movimientos no crea que vienen simplemente hacia el pueblo de Israel. Eso es algo que viene incluso contra la iglesia. Porque esa espada que ahora está afilándose para atacar a Israel, después se va a voltear contra la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque vienen leyes, están trabajándose leyes, donde ya van a haber ciertas palabras del Nuevo Testamento que no se van a poder predicar, van a haber ciertos mensajes que no se van a poder predicar. Nada menos, estaba platicando con unos pastores en el país de Canadá, y allá ya no se puede evangelizar a cualquier persona. Si usted va y le habla a una persona cuya conducta no es de acuerdo a la palabra del Señor, y usted la trata de convencer, de persuadir para que acepte el evangelio de gracia y que reciba un cambio de vida, esa persona puede acusarlo ante el gobierno y usted puede ser demandado, puede ser multado. Eso está sucediendo ya en países como Canadá, donde ya no se puede predicar, ya no se puede quizás dar tratados libremente, ya no se puede tener cultos al aire libre en un complejo de apartamentos porque es prohibido. Y lo que se está viendo allá también se está comenzando a ver. Hay leyes que se están gestionando donde cada vez, hermanos, la predicación del evangelio va a ser limitada. Y lo triste es, hermanos, que hay muchas denominaciones que están abrazando esos sistemas liberales, donde ya al pecado no se le llama pecado, donde a la persona no se le exige un cambio de vida. Pero quiero decirles, hermano, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando el evangelio llega a una persona, esa persona jamás vuelve a ser la misma persona que era. Pedro fue cambiado, el apóstol Pablo fue cambiado, Juan y Jacobo fueron cambiados. Hermano, Juan era conocido como el hijo del trueno por el temperamento explosivo, pero después se convirtió en el apóstol del amor. Pablo era un perseguidor y un asesino que andaba persiguiendo a la iglesia, pero cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, aquel Saulo de Tarso se llegó a convertir en el gran apóstol Pablo, en un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por causa del evangelio. Y hermano, eso no lo podemos evitar, de que el evangelio va a causar un cambio radical en nuestras vidas, y ese cambio radical no lo operamos los predicadores, no se opera a través de la música. Ese cambio radical se opera a través del poder del Espíritu Santo, cuando Él está en medio moviéndose en una iglesia.
Y por eso en esta noche quiero decirles que lo que la iglesia más necesita en todas partes del mundo, hermanos, no necesitamos tantas cosas externas del mundo, traerlas a la iglesia. Lo que necesitamos es sacar el mundo de la iglesia y dejar que la presencia de Dios venga y reine una vez más como Él quiere en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. En otras palabras, lo que usted y yo necesitamos es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Diga, lo que usted y yo necesitamos es el poder del Espíritu Santo, porque es el poder del Espíritu Santo el que nos da gozo en medio de la tribulación. Es el poder del Espíritu Santo el que nos da vida cuando sentimos que nos estamos muriendo. Es el poder del Espíritu Santo que nos da esa libertad para alabar al Rey de Reyes cuando el diablo no quiere que le alabemos. Y las iglesias hoy en este día, tanto los jóvenes, los matrimonios, los hermanos mayores, adultos, todos necesitamos el poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Cuando los hombres han comenzado, las iglesias, los líderes religiosos han comenzado a hacer como lo hicieron los líderes religiosos en la época del profeta Jeremías, han comenzado a cavar pozos, hermanos, cisternas que no retienen agua. ¿Por qué? Porque no son cisternas que retienen el agua del Espíritu. Y la gente allá afuera va a estar sedienta, pero no sedienta de un show, no sedienta de un espectáculo. La gente afuera está sedienta de tener un encuentro real con Jesucristo por medio de su palabra y de su Espíritu. Y es aquí donde nuestras iglesias, hermanos, si nos mantenemos como estamos, si nos esforzamos a mantener la llama encendida del Espíritu Santo en medio de nosotros, hermanos, estas son las iglesias que vamos a prevalecer en medio de los tiempos. Vamos a mantener la antorcha del Evangelio alumbrando y vamos a hacer luz en medio de una noche oscura. Y eso es lo que la iglesia necesita. Porque cuando vengan esos tiempos bíblicos como lo que el Señor está diciendo acá, en la lectura que hemos leído, mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán y delante de gobernadores y de reyes llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Esos tiempos, hermanos, los hablamos de la época en el tiempo de la persecución, en aquellos tiempos de los primeros 200 años cuando la iglesia fue perseguida. Hablamos de esos tiempos cuando la iglesia también fue perseguida ya en la Edad Oscura durante la Inquisición. Pero lo que sucedió al principio de la iglesia es probable que suceda también al final de la dispensación de la gracia. No estoy diciendo que va a suceder, lo que le estoy diciendo es que puede suceder. Pero cuando eso suceda, hermano, lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes, hermano, y defender con coraje, con libertad la palabra de Dios, no va a ser el conocimiento teológico que tengamos, sino va a ser la unción del poder del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. ¿Me explico, hermanos? Por eso es lo que necesitamos hoy en este tiempo. El Señor dice acá, no se preocupen, van a ser llevados delante de reyes por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario, dice el Señor, que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. En otro pasaje dice, será predicado este Evangelio a toda criatura, entonces vendrá el fin. La palabra no va a ser parada, el Evangelio no va a ser parado. Así como Israel es indestructible, la iglesia también es indestructible, porque el que sostiene a Israel es el que sostiene también la iglesia. Así es que si alguien está pensando que la iglesia va a ser destruida, está muy equivocado. Jesús dijo, las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra ella. Ni Roma pudo con ella, ni Roma en el catolicismo pudo con ella, ni los gobiernos en este tiempo van a poder. Pero ¿sabe qué? Aquella iglesia que esté investida con el poder de lo alto, llena del poder de lo alto. Por eso dice el Señor acá, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir,
ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. No nosotros, sino el Espíritu Santo. Pero para que eso suceda, usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que clamar, tenemos que seguir dándole libertad al Espíritu en medio de nuestra iglesia, hermano. Tenemos que estar dispuestos con una mente y un corazón sensible al mover del Espíritu Santo. Tenemos que hacer a un lado todas las cosas que nos estorban para que el río de Dios fluya en nuestras vidas, para que el río de Dios fluya en nuestras vidas. Y es ese río el que nos va a dar palabra, es ese río el que nos va a dar la gracia, es ese río, esa unción de lo alto, el que nos va a dar poder para testificar con valentía el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 7 se nos habla de la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Esteban era un diácono en la iglesia, un hombre que se paró y comenzó a predicar en el evangelio. Y dicen que ni el apóstol Pablo podía resistir el espíritu con que le hablaba el diácono Esteban a aquellas personas que estaban ahí, al punto que ellos rechinaban los dientes porque sabían que lo que Esteban lo que estaba diciendo era la verdad. Y aunque ellos, hermanos, estaban decididos a darle muerte ese día, dice la palabra que cuando vieron el rostro de Esteban, vieron el rostro de un ángel. Dios les dio testimonio de que ese hombre era un hombre lleno con el poder del Espíritu Santo. Por eso en la iglesia lo que más necesitamos es la unción del Espíritu Santo. Y yo quisiera aprovechar en esta noche para motivarle a ustedes y decirle que nos unamos en oración y le digamos: Señor, danos más de tu poder, danos más de tu unción. Que le digamos al Señor: yo quiero más y más de tu presencia, yo quiero más y más de tu poder, porque, hermano, es lo que necesitamos, la unción del Espíritu Santo. Cuando la unción esté en medio de nosotros, los cultos van a ser como en esta noche, como lo hemos tenido en la campaña. Las almas van a venir y Dios va a hacer cambios extraordinarios en las personas. Pero no seremos nosotros, es Dios a través de nosotros. Simplemente vamos a ser utensilio en las manos de un Dios vivo. Simplemente vamos a ser vasos que Dios se va a dignar a tomar, hermano, para hacer cosas gloriosas. Y no importa si nos llevan ante los tribunales, no importa si nos llevan ante los gobernadores, hermano, no nos preocupemos en aquel día, porque el Espíritu Santo morando en nosotros nos va a dar palabra para testificar y para hablar con denuedo la palabra del Señor. Y si tenemos que morir, vamos a morir. Y si tenemos que ir a la cárcel, pues vamos a ir a la cárcel. Pero este evangelio nadie lo puede parar. Dije, este evangelio nadie lo puede parar. Hay un río de Dios. Hay un río de Dios. Y ese río está vivo. Las aguas están corriendo para saciar la sed de los sedientos. Pero necesitamos, hermanos, un pueblo que esté dispuesto a buscar más la llenura del Espíritu Santo, a mostrar por nuestra propia vida, nuestro ejemplo, los frutos del Espíritu ante las demás personas. Porque quiero decirle, ya para ir terminando, que el Espíritu Santo no es solamente para brincar y correr. El Espíritu Santo no es solamente para danzar. Ay, bonito, es lindo danzar. A mí me encanta danzar. Hermano, a mí me gozo estar aquí en un culto pentecostal como los nuestros. Pero el Espíritu Santo es para dar los frutos que Dios quiere que tengamos como hijos de Dios. Para caminar en santidad, en integridad, en verdad, para ser personas fructíferas, hermano, y que un día podamos presentarnos delante de nuestro Dios y dar esa evidencia de esos frutos que Dios pone en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Así que, hermanos, la Biblia dice en Hechos capítulo 4 que cuando la iglesia fue amenazada, los discípulos se reunieron y comenzaron a hacer una oración poderosa, diciendo, invocando el nombre del Señor y diciendo: mira las amenazas que nos han dado, pero concede que con denuedo
tus siervos prediquemos tu palabra mientras tú extiendes tus manos y haces señales, milagros y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y eso, hermano, dice que cuando ellos terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, porque Dios descendió como descendió en el monte Sinaí. Un día Dios va a descender en esta iglesia como descendió en el monte Sinaí. Y cuando ese día llegue, hasta las bancas van a temblar. Las paredes van a temblar. El fuego de Dios va a derramarse sobre nuestros corazones. Pero vendrá en el clamor de un pueblo, de un hombre, de una mujer, que se pare y diga: yo quiero ser vallado. Así que, iglesia, no apaguemos el fuego del Espíritu Santo, porque es lo que más necesitamos hoy en este tiempo. El poder del Espíritu Santo es lo que más necesitamos. Olvídese del traje, olvídese de los zapatos bonitos, llénese de la presencia del Espíritu Santo. Olvídese de otras cosas, llénese de la presencia del Espíritu Santo. Dígale: Señor, dame más y más, dame más y más. Desarrolle un hambre, una sed en usted. Que esa llama se mantenga avivada, porque el diablo viene y viene fuerte contra la iglesia.